Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Plataforma. Hoy vamos a hablar de los 100 días, es el tema que ha estado en todos los medios en esta semana, obviamente, por haberse cumplido los 100 días el domingo pasado, y poco se habla realmente del tema económico. Todo el mundo habla del tema de las ICIES, por ejemplo, habla del tema de salud, habla del tema de seguridad, obviamente que es el tema que ha cobrado más relevancia, digamos, en los primeros 100 días del gobierno, y hablan de otros temas de carácter político y todo, pero no hablan del tema económico. Entonces yo quisiera hacer como un recuento de los otros temas, obviamente, porque hay que mencionarlos, pero sobre todo ver el tema económico, a ver qué ha pasado en estos 100 días y cuáles son las perspectivas a futuro también que hay. Si comenzamos por los temas que ya todo el mundo trata, y es el tema, por ejemplo, de seguridad, pues es un tema que tiene altos y bajos, ¿verdad? Que tiene puntos buenos y que tiene puntos que pudiéramos decir de debilidad también, y puntos en los que puede haber mejora. Por un lado, en los puntos positivos, pues el control de las cárceles ha sido mucho más efectivo que en tiempos anteriores, y eso pues ayuda a poder controlar a la delincuencia. El tema del control territorial yo creo que ha tenido cierto impacto, que hay zonas en las que sí ha influido y que sí hay un mejor control, y pues las pandillas han tenido que replegarse un poco en esos territorios, pero no es en todo el país, ¿verdad? Es natural que no puede haber un control total del país, y las pandillas pues están bien metidas en las comunidades en gran parte del territorio nacional. Entonces creo que hay puntos positivos ahí que destacar, pero hay también puntos en los que se exagera un poco los éxitos. Ahora, el tema que yo he venido mencionando ya en ocasiones anteriores y que creo que no ha sido abordado de la manera adecuada es el dinero. O sea, si al final de cuentas no se corta el financiamiento de estos grupos delincuenciales, terroristas, como se les denomina, porque al final es un crimen organizado, entonces es muy difícil que se vaya a poder erradicar a las pandillas. No es simplemente con llegar a las comunidades y que ellos se retiren por unos días, y cuando se retire la autoridad pues ellos regresen, o que adopten nuevas modalidades de extorsión, ¿verdad? Entonces el tema es que a través de todo este tiempo ellos han venido fortaleciéndose, las pandillas se han venido fortaleciendo, la tregua les ayudó mucho, y esto les ha dado una capacidad financiera que ellos han podido lavar todo este dinero a través de diferentes mecanismos. Por un lado, a través de la compra de buses, por ejemplo, de taxis. Ellos alquilan también vehículos para Uber que puedan utilizar otras personas. Tienen una serie de negocios, como los más conocidos son también las panaderías, pero ya cuando uno va enterándose de otros tipos de negocios también que son legales y a través de los cuales se inyecta ese dinero, pues es una forma de ir reproduciendo el capital y poderle dar sostenibilidad a esas estructuras delincuenciales que operan en el país. El otro tema que está muy relacionado con esto es que ellos controlan los mercados, y en los mercados también controlan el tema de la usura. Ustedes saben que se ha creado una ley de usura en el país, pero es una ley de usura para los que no son usureros, que son todo el sistema formal bancario del país. Y eso pues no tiene ningún sentido, porque al final de cuentas están regulados por la Superintendencia del Sistema Financiero la mayor parte, y otros pues son entes cooperativas, bancos de los trabajadores, etcétera, que son entidades formales que tienen un control bastante adecuado de lo que hacen, y que no cobran unas tasas exorbitantes como lo cobran los usureros. ¿Y cuáles son estas tasas exorbitantes? El estudio que hizo recientemente la Universidad Tecnológica para Avanza, que fue presentado la semana pasada, demuestra que hay intereses que se cobran de hasta 12.000%. O sea, aquí la tasa de usura máxima es 94%, ¿no? Pero estamos hablando del 12.000%, y el promedio más o menos que se cobra por estos usureros es de 2.500%. Entonces, si ustedes piensan que alguien presta $100, quiere decir que en un año va a ganar $2.500. Es una cantidad enorme, pues. Ahora imagínense si esto se lleva a 100 millones. ¿Qué pasa? O sea, son $2.500 millones en un año.
que se ganaría esta estructura que preste 100 millones de dólares. Entonces, el estimado que hacía la Universidad Tecnológica es que hay 500 millones de dólares que pertenecen a estas estructuras que son de usura y que prestan en los mercados y en otros lugares, o sea, en lugares de trabajo, en ministerios, por ejemplo. Ahí los días de pago están afuera las personas que cobran lo que han prestado, ¿verdad? Y la modalidad que identificó esta universidad, la Universidad Tecnológica, es que les prestan a 9 días. Entonces les cobran intereses diarios y en 9 días, dividen en 9 días lo que les prestan, en 9 días les tienen que pagar ese dinero. Por ejemplo, si les prestan $9, tienen que pagar $1 por día hasta que en el 9º día hayan pagado el total del capital. Pero además tienen que pagar los intereses. Entonces, por ejemplo, pueden pagar $2 en un día, ¿no? Y esos $2 implica $1 de intereses y $1 de capital. Al final de los 9 días, eso ya queda saldado y eso es lo que da tasas de 2.500%, ¿verdad? Anual. Entonces la rotación es muy alta de los créditos porque las personas vienen, se endeudan por 9 días, dejan de prestar por una semana, vuelven a prestar para otros 9 días, etcétera, ¿verdad? Y así va avanzando todo esto y es un cobro diario y un control bastante grande que como ellos ya lo mantienen en la zona, entonces la gente se encarga de pagar a tiempo porque el temor es muy grande y por eso la mora de menos del 4% según el análisis que hacía la Universidad Tecnológica. Ellos lo que establecieron es que hay más o menos 230,000 unidades económicas, o sea, personas o negocios que piden prestado. De esos 230,000 que podrían pedir prestado, el 70% más o menos es el que pide prestado. O sea que estamos hablando de algo cercano a 170, 180,000 negocios o personas que piden prestado. Entonces, todo eso al final de cuentas lleva a los 500 millones de dólares. Y si vamos a lo que se presta diario y etcétera, supongamos que sean 100 millones lo que esté en circulación permanentemente, pues eso implicaría que estas estructuras criminales pueden obtener alrededor de 2.500 millones de dólares al año de utilidades, o sea, de ingresos que obtienen por prestar el dinero. Imagínense lo que eso es en 10 años, pues son 25.000 millones de dólares. ¿Cuánto tiempo llevan las pandillas operando en el país? Entonces, yo lo que creo es que está bien los esfuerzos que se hacen, pero no están yendo a la yugular, no están yendo a la esencia del problema. Y la esencia del problema es cómo se les corta el financiamiento y cómo se les corta que a través de la extorsión que han ido obteniendo mucho dinero, esto después lo puedan reproducir lavándolo a través del sistema formal, con lo que son, por ejemplo, créditos o lo que son adquisiciones de empresas, de negocios, etc. Entonces, todo eso es lo que creo que falta dentro de este plan y no es con las propuestas que se han hecho para el futuro, porque han hablado de 575 millones de dólares, pero en ningún momento se ha hablado de ir a este tipo de acciones que tienen que orientarse a buscar el dinero, a dónde lo tienen, cómo lo tienen mucho efectivo también, a dónde lo tienen escondido, ¿verdad? Entonces, en algún momento en la administración del fiscal anterior, sí, del fiscal general de la República anterior, sí hubo un momento en el que se hizo la operación Jaque y se hicieron algunas otras operaciones de ir directo al dinero que tienen estas estructuras delincuenciales. Entonces, esto pues no es algo que se le esté dando atención en este tiempo y por lo tanto pues debería de ser algo que es tanto más importante que este plan de control territorial. Entonces, en el tema de seguridad creo que hay muchos temas más que se pueden abordar, pero al final de cuentas, si no se llega a la esencia, va a ser muy difícil que esto sea sostenible y que en realidad se pueda ir cortando los tentáculos de algo que sigue creciendo. En la parte social, digamos, en la parte de educación, de salud, que son los dos temas, diría yo, cruciales, pues se ve muy poca acción en esos temas. En salud, pues hubo una acción del fin de semana como para tener un golpe de imagen, ¿verdad? Y salieron diciendo
que ya el 100% de los hospitales y de las clínicas tenían el 100% de los medicamentos, eso es imposible. O sea, no ocurre algo así. Bueno, o sea, puede hacer que hayan abastecido un poco más a los diferentes hospitales o clínicas o unidades de salud, lo cual es positivo, ¿verdad? Pero el tema no es una vez, sino que es cómo se hace repetitivo todas las semanas, todos los meses. Entonces, para eso tiene que haber una estructura que funcione y un financiamiento que esté ahí para poder adquirir en tiempo todos esos productos. Recordemos que todo lo que se compra en el Estado, o la mayor parte, tiene que pasar por licitaciones, más cuando son medicamentos y son millones de dólares lo que se invierte en eso. Entonces, lo que tiene que haber ahí es que debe de haber una estructura y una institucionalidad que funcione permanentemente. No es simplemente un golpe de imagen de un fin de semana. Y por el otro lado es enfocarse obviamente que en el tema del cuadro básico. El cuadro básico son los medicamentos fundamentales que tiene que haber en todo hospital o en toda clínica. Pero además, no solo es eso. Al final de cuentas están todos los demás implementos que se necesitan. Se necesita todo lo que requiere una sala de operaciones, por ejemplo, que no solo son medicamentos, pero todos los utensilios, todos los equipos, etcétera, ¿verdad? O sea, es mantener los aires acondicionados, es mantener toda la limpieza, es mantener todos los equipos que se ocupan para poder operar o para poder diagnosticar. Entonces todo eso puede ser mucho más amplio que simplemente el irle a quitar medicinas al Seguro Social y a Sanidad Militar para decir voy a abastecer de esta manera al sistema de salud pública, porque además desabastece a los otros, ¿verdad? Entonces no tiene sentido. Pero bueno, ahí creo que falta mucho por hacer y se escuchan comentarios de censura que está habiendo para que no se comunique todo eso a la población y eso creo que es muy negativo y nocivo. En la parte de educación pues hemos escuchado poco. Realmente el tema de la reconstrucción y la reparación de escuelas creo que es de primera prioridad y la calidad. La calidad educativa es algo que no se construye de un día para otro, pasa por la capacitación de maestros, pasa por el equipamiento, pasa por internet, por computadoras, por profesores de inglés, o sea, pasa por muchas cosas que no se hacen de la noche a la mañana y que debe haber un plan bien estructurado para que a mediano y largo plazo esto vaya dándose y por lo tanto que se pueda ir mejorando la calidad de la educación. Entonces creo que 100 días obviamente es muy poco tiempo para poder decir, bueno, se corrige todo esto, pero debería de ir teniendo ya acciones que puedan ser visibles a decir, bueno, estas son las prioridades y estamos comenzando a hacer estas cosas. En esto ya avanzamos de esta manera, en esto estamos comenzando, esto estamos por comenzar. Y eso tampoco se está viendo, o sea, por lo menos no conocemos los ciudadanos comunes y corrientes cuáles son los planes, cuáles son las proyecciones que se tienen para poder ir corrigiendo los problemas fundamentales en cada uno de estos sectores. En infraestructura se habla tanto del tren. ¿Un tren para qué? ¿Un tren por la costa? ¿Quién se mueve por la costa? ¿Qué se mueve por la costa? ¿Cuánto cuesta? Son millones de dólares. ¿Quién lo va a financiar? ¿Quién lo va a pagar? ¿Con qué ingresos se va a pagar eso? Y por el otro lado, el gobierno pues ya no tiene capacidad de endeudamiento para una inversión de esa envergadura que no tiene una rentabilidad ni económica ni social adecuada y por lo tanto no veo el sentido de eso. Si estuviéramos hablando de un metro, por ejemplo, que sea aéreo, entre la zona de Santa Tecla y Soyapango, Ilopango, etcétera, pues entonces uno dice sí, o sea, toda esa zona circulan cientos de miles de personas al día y resolvería una buena parte del problema de tráfico que hay en el país, resolvería la vida de estas personas, les daría una mejor calidad de vida y además podrían tener menos estrés todos los días en transportarse y llegarían más rápido a sus lugares de trabajo, a sus casas, etcétera, y eso daría mayor calidad de vida. Pero eso no lo estamos oyendo, ¿verdad? Cuando tal vez sería el punto por donde habría que partir. Entonces, lo que falta aquí es lo que siempre se ha dicho y es una institucionalidad que haga una evaluación social de proyectos. ¿Eso qué quiere decir? Se presentan N proyectos, se dice el gobierno quiere hacer este tren, quiere hacer un metro, quiere hacer un aeropuerto, quiere hacer una calle. Entonces se evalúan en base a metodologías internacionales
cuáles son los proyectos que son socialmente y económicamente más rentables. Pero eso no existe, sino que aquí es la ocurrencia de cada gobernante, ¿verdad? Y eso no puede ser, porque los recursos son limitados, el tiempo es limitado y las necesidades de la población pues son crecientes y por lo tanto hay que enfocarse en las más grandes, ¿verdad? Y el transporte en el área metropolitana es probablemente lo más importante. También está la otra línea de tren o de metro, digamos, que podría haber viniendo desde Apopa hacia San Salvador y hacia la zona sur, o sea, hacia San Marcos, hacia Santo Tomás, etcétera, que también podría ser otra línea de metro que se podría implementar y que también requeriría de bastantes fondos. Entonces, para eso hay que hacer los estudios, hay que tener ya toda la capacidad de poder ir presentarlo para socios público-privados, por ejemplo, porque el Estado no va a poder hacer ese tipo de inversiones, no tiene los recursos. Entonces, eso pues requerirá de un estudio adicional. Y económicamente, pues el país ha estado bastante deprimido en el primer semestre del año. Lo que hemos visto hasta junio, julio de este año, es que la economía ha tenido un desempeño bastante mediocre. Ha sido un desempeño peor que el del año pasado, lo vemos por diferentes indicadores, desde encuestas de ventas de las empresas hasta lo que es la recaudación de impuestos, las exportaciones, las remesas familiares, etc. Lo que estamos viendo es una menor actividad económica en el país que el año pasado y que el año antepasado y los años anteriores, y por lo tanto lo que esto requiere es de una redinamización. Ahora, ¿cómo se hace esto? Tiene que haber un plan. No hemos conocido ningún plan económico de cómo hacer para reactivar la economía, cómo hacer para generar empleo en el país, qué es lo que se va a hacer con la tramitología, cómo se va a reducir todos esos tiempos de trámites para que la economía pueda despegar, qué se va a hacer en materia fiscal. Eso pues próximamente esperamos poderlo conocer con el presupuesto del 2020, ver exactamente qué es lo que se plantea, cómo se van a hacer los ahorros que se requiere, cómo se va a reducir el déficit fiscal, cómo se va a reducir la deuda pública también, porque no podemos seguir simplemente creciendo en deuda y en déficit. Por lo tanto, hay muchas cosas que hacer. Recordemos que es una economía dolarizada, por lo tanto estamos muy atados a lo que pasa en Estados Unidos y el mundo. Y ahí pues no podemos cerrar tampoco los ojos a lo que está ocurriendo en el mundo. Lo que estamos viendo es una desaceleración de la economía mundial, o sea, de los diferentes países. Hay países que ya están en recesión, o sea, que no están creciendo, sino que están reduciendo su crecimiento. Lo hemos hablado en ocasiones anteriores. Hemos mencionado que hay países en América Latina, por ejemplo, como Venezuela con 35% de caída, Argentina con 5.5% de caída en su crecimiento económico, Brasil creciendo al 0%, otros países reduciendo sus tasas de crecimiento en Sudamérica. En Centroamérica vemos que la mayor parte de países también han tendido a reducir sus tasas de crecimiento. Nicaragua es un caso extremo con más del 5% de caída en su producción este año, por lo tanto se va a contraer su economía. Costa Rica con crecimiento a la mitad, más o menos al 2%, Honduras creciendo menos del 3%, lo mismo Guatemala, El Salvador probablemente creciendo menos del 2%. Entonces se ve una situación generalizada, digamos, en la región. México también creciendo cerca del 0%, y así como eso podemos ir a Europa también, que hay muchos países ya en recesión, como el caso de Alemania, como el caso de Italia, Inglaterra, y otros países pues tendiendo a reducir su crecimiento. Lo mismo en Asia, ahora con países como Singapur decreciendo en menos 3.3%, y así. O sea, vemos a China reduciendo su tasa de crecimiento por debajo del 6%. Entonces, es una situación compleja a nivel internacional. Nosotros dolarizados, pues recibimos el impacto directo a través de una revalorización del dólar, porque el dólar es relativamente fuerte a las otras monedas y eso nos hace difícil el poder exportar a nosotros porque nuestros productos se vuelven más caros. Y así como eso, pues hay una serie de elementos adicionales como las tasas de interés y otras cosas que hay que estar pendiente de lo que está ocurriendo a nivel internacional. Entonces, si vemos la situación nacional no está fácil y a nivel internacional se está complicando cada vez más. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Cuál es el plan que va a tener para el 2020? Yo creo que se debe ir pensando en un plan de emergencia nacional
se tiene que ir pensando en un plan que sea financiable también. Recordemos que ya las condiciones fiscales del país no son las que hubo en 2009 cuando fue la crisis anterior. Son condiciones muy diferentes, la capacidad de endeudamiento es muy limitada. Por lo tanto, todo tendrá que ser orientado hacia cómo incentivamos al sector privado a que pueda crecer, cómo incentivamos a socios público-privados, etc. Entonces, ojalá que el gobierno tome acción pronto, porque el tiempo pasa y las situaciones se empeoran y que no vayamos a tener que venir a resolver y a responder cuando ya sea demasiado tarde. Hoy estamos a tiempo, pero se requiere de un equipo económico que sea visible, que se conozca, que tenga autonomía, que pueda funcionar, que pueda actuar, que pueda tomar decisiones y que pueda trabajar en conjunto, por supuesto, con los trabajadores, con los empresarios, con toda la sociedad civil, para que juntos podamos sacar adelante el país. Hay muchos retos por delante, hay muchas esperanzas de que pueda ser un futuro mejor, pero ya es hora de poder tomar acciones claras y definidas en materia económica para que esto genere confianza y que el país pueda progresar y obviamente que nuestra gente pueda tener empleos y mejores ingresos. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y nos veremos el próximo jueves si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.